buenas tardes. Este es nuestro primer podcast y efectivamente, como habíamos sospechado, la transcripción, el virus, se puede parar. Ya, pues ya estamos más tranquilos. Ya podéis usar, si queréis, el chat y la mano como hemos quedado. Pues la primera pregunta es que nos presentemos y que describamos un poco cuál es nuestra relación con la IA. Entonces, habéis puesto la manita, por orden de manita. Cristian, ¿quieres comentar un poco qué relación tienes? Preséntate y qué relación tienes con la IA. Bueno, pues nada, buenas a todos. Mi nombre es Cristian, me dedico a desarrollar soluciones financieras, enfocado más que nada en los mercados financieros, tipos de algoritmos, patrones, etcétera. Mi relación más directa con la IA en mi día a día, digamos que como hago todo tipo de programación para diferentes tipos de lenguaje de códigos, para diferentes plataformas, lo que más utilizo en mi día realmente es ChatGPT, o sea, generadores de texto. ¿Para qué? Bueno, pues para que me hagan el trabajo un poco más sencillo, aunque algunas veces lo complican, pero supuestamente te lo hacen más sencillo a la hora de picar código. Eso muy resumido. Y luego, en cuanto a mi experiencia con la inteligencia artificial aplicada a mi nicho de los mercados financieros, pues sí que os puedo decir que he probado lo que hay por default en el mercado, sobre todo el STM, y siento deciros que no funciona para absolutamente para nada para los mercados financieros. O sea, ¿es algo que es accesible y que es público a casi cualquier perfil que entienda un poco? La respuesta es sí. ¿Es algo que te vaya a dar una rentabilidad o una escalabilidad en el futuro? La respuesta es no. Entonces, bueno, pues ahí estamos en proceso, sobre todo con David, que estamos en búsqueda de montar nuestro propio SL, nuestra empresa, para desarrollar algoritmos. Y ahí estamos intentando refinarlo, creando nosotros nuestras propias IAs. Con lo cual, esto es un resumen muy breve de lo que yo os puedo aportar. Muy bien. Bueno, intenta hacer una presentación breve, ¿vale? Pues si quieres, Enrique, estás mutado. Si quieres, Sí, Cristian, baja la genial. manita, Gracias. ¿vale? Si Sí, digo, puedes. voy a Y aprovechar Cristian, sí, ahora que que tengo tenías este problemas. mini hueco. Pues nada, Pues, bueno, yo soy Enrique Serrano, soy productor audiovisual, me dedico a hacer vídeos, comunicación en vídeo y anteriormente pues trabajé pues, bueno, en gestión de proyectos europeos. Entonces, bueno, pues yo utilizo la IA a nivel profesional pues con algunas apps que hay así pues especialistas para temas de vídeo. Sobre todo lo más útil es pues poder hacer un vídeo en español y luego pues no sé, pasarlo a varios idiomas de forma que realmente es muy difícil darte cuenta que, pues, que esa persona, por ejemplo, pues no habla portugués, ¿no? Sino que realmente era española o es o es española, pero de repente habla en inglés y lo hace, clava los labios perfectamente y llegan a un nivel de sofisticación bastante alto. Y eso sí en general. Luego tengo otra iniciativa que se llama memoriasdevida.es, donde grabamos a personas mayores y a gente que quiere hacer como su biografía en un montón de vídeos cortos. Y para esto, pues también estoy utilizando la IA, estoy sobre todo pues intentando refinar cómo le pregunto, pues bueno, porque luego me sirve para hacer como resúmenes de todo lo que ha dicho, para ver cuáles son pues las palabras que más le gusta, hacer, no sé, las mejores frases que ha dicho. Y bueno, pues yo me uní a este grupo porque es como que me gustaría comprenderlo mejor, ¿no? O sea, más allá de que como que estás hablando ahí con un robot o algo así, pero me gustaría comprender mejor de dónde sale eso, pues para al final, pues para poder utilizarlo mejor. Y nada, encantado de estar aquí, estaré en silencio y oculto, pero escuchando cuando pueda. muy bien. Curro, si quieres, tu turno. Sí, pues yo soy Curro, yo trabajo de ingeniero de software en Asia Dublín, que es la parte de I+D de la multinacional de seguros Aon. Y mi relación con la inteligencia artificial es de amistad, básicamente.
intento mantenerme al día de las noticias y, bueno, por el background de ingeniería, pues tengo unos conocimientos más o menos básicos sobre cómo funciona y demás, pero en realidad no me dedico profesionalmente a ello, sino simplemente busco aplicaciones e integrarlo en los procesos de la empresa. Entonces, pues, ese soy yo, básicamente. Pues muy bien, pues Rafael, ¿quieres describir un poco? Sí, hola. Bueno, yo soy arquitecto, trabajo en una ingeniería, uso la IA para la ingeniería, pero también la uso a nivel hobby. Eh, Uso sobre todo ChatGPT, pero también a veces uso Midjourney cuando tengo alguna idea en la cabeza que quiero hacer por hobby. A veces la uso para imaginar cómo va a ser cuando, no sé, la humanidad vaya lejos con esto. Y ahí es donde a veces me pongo a pensar con el ChatGPT y le pido que me haga un poco de deep research para, no sé, anoche, por ejemplo, lo ponía a prueba para que me hiciera algún texto un poco con todo el avance que está habiendo con IA de el tema que va a pasar cuando ya la cuántica la podamos entender mejor. Y me hizo un verdadero libro para irme a acostar anoche. En qué punto la IA yo creo que va a ser capaz de entender los misterios de la cuántica, lo de la fábrica de la realidad. Mi trabajo es súper concreto, o sea, uso la IA para hacerme autómatas, para calcular tuberías, ¿vale? Ese es mi trabajo, pero a nivel mío personal, yo creo que estamos llegando a un punto en donde este bicho va a o sea, lo que me hizo anoche fue alucinante, porque me hizo un verdadero libro mezclando cómo ha sido la experiencia de gente que consume un alucinógeno, cómo ha sido que el cerebro funciona realmente como un ordenador cuántico al captar señales invisibles. ¿Qué va a pasar cuando la computación sea capaz de interpretar todas estas señales invisibles que nuestro cerebro puede recibir, pero también puede emitir? Y le doy mucha vuelta a eso, porque yo creo que están pasando un montón de cosas y esto está avanzando tan rápido que vamos a romper la barrera de esta realidad, realmente. Creo que lo vamos a ver, esta generación lo va a ver. Sí, sí. Cristina, si quieres. Hola, buenas tardes. Pues vamos a ver, yo quise empezar con la IA muy joven, cuando acabé mi carrera de Ingeniería de Telecomunicaciones, cuando solo habían 2 sitios en España que se hacía, en Madrid y en Barcelona. Y bueno, pues empecé el doctorado en inteligencia artificial, pero cuando inteligencia artificial era machine learning y poca cosa más. Entonces recuerdo perfectamente que los profesores casi nos animaban a dejarlo porque veían que aquello no avanzaba, que no había futuro. En el Interpass una no puede vivir, encontré trabajo y ya pues fui incorporando la idea de la IA, no la olvidé jamás, los cursos continué haciéndolos míos y dejando ver qué pasaba en el tiempo, ¿no? En aquel entonces nació Internet y me parece interesantísimo ver todas estas caras que tenemos aquí porque justo vivimos eso. La revolución de los intangibles. La revolución de los intangibles no es ahora, ya fue entonces. Entonces teníamos que hacer las infraestructuras. ¿Por qué no avanzó Machine Learning en aquel entonces? En aquel entonces no avanzó porque lo primero que teníamos que hacer era acabar con un módem que nos cobraba 0,10 pesetas cada vez que intentábamos hacer una llamada. Entonces, vamos a ver, lo primero que necesitábamos era que las telecomunicaciones, de lo que soy ingeniera, desplegaran sus alas, hicieran toda esta España que es pionera y debemos estar orgullosos que tenemos el 5G y Alemania, desgraciadamente, está como está, enviando faxes los médicos a la gente en sus casas. Entonces, una vez todo esto pasó, pues yo he estado trabajando en muchos sitios, para militares, para temas de guerra electrónica, para temas... Realmente siempre he estado trabajando con tecnología punta. Hasta me han mandado de representante español a Estados Unidos
el Departamento de Estado de Estados Unidos, ¿eh? Yo, española, a los países amigos de Latinoamérica para asesorarles en qué sistemas, protocolos, despliegues de redes de seguridad tenían que desplegar para defenderse de las guerrillas. Cuando en los años 90, acordaros, madre mía, parece que hablamos de hace 100 años. Y entonces, pues siempre teníamos el tema de los sensores, que luego ha sido el IoT. Teníamos el sistema de las alarmas, que teníamos muchas alarmas de mucho tipo, teníamos que integrarlo todo. Siempre fui detrás de la computación cuántica, porque imaginaros militares, detección, señales, espionaje. ¿Qué nos dice todo eso? Patrones. Tenemos que ver cosas, tenemos que encontrar cosas. Mientras yo, pobre de mí, iba haciendo todas esas integraciones de sistemas brutales, que tienes que integrar un ponchallantas. ¡Ay, va Dios, que es un ponchallantas! Pues es que resulta que en México van con unos coches terribles y pues en la calle, igual que aquí ponemos badenes en España, pues allí ponen ponchallantas, revientarruedas. Y bueno, pues nada, pues hay que integrar el ponchallantas. Y entonces, pero yo siempre soñando con la IA, siempre. Luego, si quieres, tratamos el tema tenemos un montón de preguntas de cuántica, que sé que es un tema que te gusta. La cuántica. Sí. Y entonces, también Rafael también ha puesto preguntas de cuántica. Por la computación y la cuántica. Y por terminar y no enredar, que parece que estoy aquí como el abuelo tejerino explicando la vida, pues nada, pues la IA en el sitio más interesante donde la he aplicado ha sido en el Ministerio de Economía. Como os podéis imaginar, en la tesorería de este país nos interesa, como en cualquier otra empresa o banco, pues controlar cuánto tengo, cuánto debo, si en la próxima reunión de ministros hay una dana y no tengo dinero bastante, ¿de dónde saco el dinero? Porque claro, tengo unos presupuestos prorrogados otra vez. Entonces, pues ahí empezamos a intentar aplicar una IA con el terrible problema de intentar encontrar patrones. Y luego ya me encanta la IA y la cuántica porque me pregunto hacia dónde nos lleva, porque me preocupa la humanidad. Igual que Internet está claro para lo que ha servido, me preocupa muchísimo para qué va a servir la inteligencia artificial, que a día de hoy no lo es. Large Language Model. No lo olvidemos, eso es lo que tenemos. ¡Hala! Y no digo más, perdón. Bueno, un poquito largo. Fénix, si quieres, coméntanos un poco tu perfil. Hola a todos. Bueno, mi nombre es Fénix. Mi perfil, bueno, mi estudio, mi base es Ingeniería Industrial Electrónica. Básicamente, toda mi carrera profesional la he basado en la programación y en la electrónica, los embebidos, hasta el punto de especializarme en IoT. ¿Vale? Ahora mismo trabajo para una empresa internacional como arquitecto de IoT. Como todos los que estamos aquí, hemos estado orbitando, ¿no?, alrededor de lo que ahora se le llama la inteligencia artificial, que todavía queda mucho camino por recorrer. Y en estos últimos años, pues junto con unos compañeros hemos estado haciendo bots para Discord, cuando empezaron a liberalizar algunos modelos de generación de imagen, de audio, de transcripciones de voz a texto, etcétera. En Discord hicimos un bot que se llama Turing AI, todavía está activo, y luego hemos dado un siguiente paso, que es llevarlo al sector, ¿no?, de la hostelería. Y estamos haciendo un bot, lo estamos intentando, un bot que de alguna manera pues recoge comandas, recoge todo lo que son los pedidos, el stock, lleva el tema de tiempos de la cocina y va autoaprendiendo de ese restaurante, ¿no? Ya iremos entrando en detalle. Total, que me he unido a este grupo con vosotros pues para poder también quitarme de la cabeza, para tener alguien con quien hablar, porque es complicado encontrar gente con quien hablar de estos temas, pues sobre todo lo que puede aportar la inteligencia artificial y de lo que se viene, ¿no?, del poshumanismo, de la computación fotónica, la computación cuántica, la computación con asistencia de inteligencia artificial, que también puede ser
un añadido, ¿no? Chips especializados que tengan ya la arquitectura pensada para inteligencia artificial, ¿no? Que pueda usar todo ese potencial. Incluso la propia base de datos que estamos usando ahora vectorizada, si sería el estándar del futuro, ¿no? Que también hay que hablar de muchas cositas de esto. Y poco más. Encantado de conocerlo. Pues muchas gracias. Pues me toca. Yo soy David Rangel y quizás haya sido bastante pionero, ¿vale? Porque bueno, se me dio muy bien desde pequeñito, desde los 11 o 12 años, la programación. Entonces mi padre me puso un ordenador y en un momento determinado me gustó la psicología. Y estoy hablando de un David adolescente que vio en la inteligencia artificial, de hecho a los 16 años. Tengo el primer libro que encontré y me compré de sistemas cognitivos e inteligencia artificial. Entonces, he sido el primer año, cuando terminé el primer año de carrera, me compré uno de redes neuronales. Entonces, pues, cuando tenía 30 años, bueno, 29, 30 años, hice unos cursos de doctorado, porque me interesaba. Tenía una empresa y mi sueño era hacerme rico en 10 años e investigar. Entonces, pues me tenía esa duda y antes de que terminara los 10 años desde que empecé con la empresa con 23, pues cuando tenía 29, digo, voy a apuntarme a los cursos de doctorado. Y me gustó mucho. Intenté llevarlo incluso a la práctica, vendiendo varios productos de IA, pero me daba cuenta que el cliente me condicionaba lo que yo realmente quería hacer. Y la IA se me ha quedado siempre como algo ahí. Me lleva la sorpresa de que ahora cuando he vuelto a la universidad, yo fui el que explicó en mi grupo de doctorado lo que eran las redes neuronales, porque era un grupo en el que si te ofrecías voluntario, pues, y yo como estaba puesto y había programado alguna red neuronal, pues hice esa presentación. Bueno, pues ahora cuando he vuelto, las redes neuronales están en todos lados. Me he metido en el departamento de arquitectura y tecnología de computadores, que no tiene nada que ver con el de inteligencia artificial, y están las redes neuronales. Me produce una tremenda curiosidad. El fenómeno que hemos vivido en los últimos años ha sido espectacular. Ahora ya todo el mundo habla de IA, antes era una cosa muy friki. Y bueno, estamos aquí porque me he quedado parado, porque la universidad no ha sabido gestionar los contratos para darme continuidad. Y en un momento determinado, pues me puse a fluir con LinkedIn y me puse a publicar cosas en LinkedIn. Entonces, pues he hecho muchos amigos, sois amigos de LinkedIn. ¿Eh? Y bueno, pues se me ocurrió hacer una propuesta de podcast y en ello estamos. ¿Vale? Entonces, ahora lo que os pido que penséis muy bien una pregunta, ¿vale? Cristina, Curro, Rafael, si la tenéis claro, pues levantáis la manita y procedemos a hacer otra ronda ya respondiendo a la pregunta. Venga, pues Curro, tú que estabas el primero, dispara. ¿Qué Vale. pregunta nos propones? Voy a hacer una sencillita, ya que hemos empezado un poco presentándonos y todo, y que alguno ya ha entrado un poquito en el tema. La pregunta que yo tengo para vosotros es, ¿cuáles dirías que son los cambios más significativos que la inteligencia artificial ha introducido en los flujos de trabajo? No me he enterado de la última parte. ¿Los qué es de trabajo? En los flujos de trabajo, en los En los procesos flujos de en vuestro trabajo. trabajo, porque además somos un grupo bastante diverso, así que me parece bastante interesante la pregunta. Pues levantad la mano, el que quiera responder primero. ¿Mm? Venga, Yo voy a bajar la Rafael. manita. No se te escucha, Estás estás en mute. mutado, Rafael. Para mí lo que ha hecho la IA es aumentar el flujo, la velocidad del flujo de trabajo. Para mí, por ejemplo, había problemas que yo no podía resolver en mi trabajo y tenía que consultarle a un informático que supiera mucho de código. Y cuando digo mucho, es mucho, porque yo sabía programar Python, sabía programar en estos lenguajes no code que tienen los software de ingeniería para trazar tuberías, porque hacemos data center, entonces hay que refrigerarlo. También hacemos supermercados y hay que trazar la tubería, entonces aparecen problemas de buscar el camino más corto, aparecen problemas de
de cómo hacer que los trazados de tubería sean eficientes, cómo calcularlos adentro del software sin tener que volver a una hojita Excel, a la eterna hojita Excel, sino que a medida que vas modelando 3D el cálculo sea inteligente, y si yo cambio algo, eso automáticamente se refleja en cuántas tuberías se están gastando con ese nuevo diseño. Esa tecnología se llama BIM, que es Building Information Modeling. Entonces, es un modelo 3D que no es a lo visual así como Pixar, sino que es un modelo 3D que se ha fusionado con el Excel. Entonces lleva un montón de data. Y esa data gestionarla para mí con IA, yo ahora los scripts me los hago solo. Entonces la velocidad que me ha dado eso es que yo ya no me preocupo del código. Hago lo que todos odian ahora, que se llama vibe coding. Porque la verdad es que sé poco código, pero simplemente voy haciendo y voy haciendo y voy haciendo y me meto en problemas que para mí antes eran imposibles. Estoy, por ejemplo, ayudando a un amigo a detectar en un video los coches que pasan y no tengo puta idea de lo que estoy haciendo, pero está funcionando. El otro día me pidieron unos autómatas para que Excel, si yo picaba unos datos, se generara automáticamente una memoria del proyecto. No tengo puta idea cómo programar en Visual Basic y da lo mismo, ya simplemente lo he hecho, funciona, mi jefe de puta madre, esto funciona, me felicitan, bla, bla, y seguimos. Y así voy tocando lenguajes de programación a lo loco, como entiendo Python, pseudo entiendo los otros lenguajes, por lo tanto la base de programación creo que aún no se pierde, aún sirve, y vamos implementando cosas a base de ir iterando con ChatGPT. He tocado varias guías en estos años. Mi primer acercamiento, claro, fue en el 2016. Me mostraron un modelo de lenguaje, un amigo estaba jugando, le dio la Biblia a una guía y me mostró la clusterización de los conceptos, cómo se iban agrupando, cómo las palabras se podían, por conceptos se juntaban en un clúster y él las podía navegar en 3D con el software que lo hizo. Eso en el 2016 yo le dije, Pablo, aquí hay algo, acá podríamos hacer pasta, no sé cómo, no tenía la idea de, oye, hagamos un ChatGPT, pero dije, mierda, aquí hay pasta, ¿eh? O sea, las máquinas van a empezar a entender. En el momento que vi esos clústeres, se me erizaron los pelos, igual que ahora que estoy contándolo, y dije, mierda, aquí hay algo. Y después ya cuando salió la primera versión de ChatGPT fue, listo, esto es. Y ahora ya es que puede que... mira, alguien está escribiendo una pregunta ahora, ¿entienden las máquinas? Sí, A mi sí, parecer... lo he escrito yo. A mi parecer las máquinas lamentablemente entienden, lo que pasa es que no lo queremos asumir porque no entienden de la misma manera que yo entiendo. Pero al final en el resultado, yo lo que hago con ChatGPT, con el modelo razonador que salió en septiembre, es una salvajada porque ahora con la última versión que estamos usando, el Deep Research famoso, ayer le pido, toma este concepto que tengo de para dónde va a ir la cuántica, que está avanzando muy rápido, a dónde va a ir esta conexión con nuestra mente, es que vamos a tocar la fábrica de la realidad, es que lo veo clarísimo, o sea, no... Yo creo que los problemas de ahora de la hambruna, el cambio climático, es que eso lo vamos a arreglar en muy poco rato. Vamos a solucionar con la cuántica. Es que, claro, pero es que eso va a ser la primera parte. Después ya nos vamos a poner exquisitos y vamos a empezar a decir, oye, es que nos podemos ir a conquistar planetas. Y ahí he estado leyendo libros de esto. Leí uno que se llama Vida 3.0, en donde habla que ya vamos a empezar a tener una IA que nos va a generar contenido customizado. Y eso es lo que está pasando. O sea, lo que me hace ChatGPT anoche es que me hace todo un análisis, un paper del estado del arte de neurociencia, gente que ha consumido DMT, lo que significan estos niños autistas que tienen conexiones capaces de visualizar lo que está viendo la mamá y su mente está conectada con la de la mamá. Y la mamá está viendo un papel y ellos saben lo que la mamá está viendo. Entonces, parece un mundo psicodélico, parece que yo sea el más hippie del mundo, pero es que yo también vengo con la informática desde los 11 años. O sea, mi primer ordenador lo armé a los 11
porque me fui a la tienda de la esquina de computación porque quería aprender a armar ordenadores. Entonces, no estoy hablando desde el hipismo que no tengo idea de informática. Hasta el día de hoy me armo los ordenadores. Y, madre mía, es que lo veo muy claro. Esto está acelerando y la aceleración está acelerando. Entonces ya es como, no le puedo seguir el hilo a veces. Realmente, cómo está avanzando de rápido es que es impresionante. Yo cuando en septiembre el modelo GPT empezó a razonar, dije, ya está. Y fue así, o sea, los algoritmos que ya en septiembre con la versión O1 Preview me empezó a hacer, ya nunca más le pregunté nada a un informático, porque ya el nivel era demasiado. Pues muchas gracias. Vamos a intentar hacer las intervenciones más cortas. Hasta ahora os había dejado más o menos libertad, pero ahora voy a poner cronómetro, ¿vale? Y me lo voy a empezar poniendo yo y cuando ya vaya llegando a 0, corto, ¿vale? Entonces, respondiendo un poco y retomando a la pregunta, yo lo utilizo tanto para aprender, porque te enseña cuando quieres saber de algo, le pides un estudio en profundidad y te responde, ¿vale? Voy un segundito a bajar la mano. Esta está, para que vayáis pidiendo por orden. Tanto para aprender como también para programar. Es un becario estupendo que le pides que te programe cualquier cosa. Siempre lo tienes que coger con precaución, tienes que coger el código que te da, entenderlo, incorporarlo. No puedes coger, incorporarlo a ciegas. Tienes siempre que entenderlo. Obviamente, es verdad que llegas a programar cosas en lenguajes que no te habías imaginado, que podrías hacerlo en una semana, en unos días, y llega. Sobre la pregunta que yo he añadido aquí un poco también por complementar un poco, ¿entienden las máquinas? Yo creo que no entienden. Esto es una verborrea, es una forma nueva de tratar la información que tenemos, porque cuando te pones a estudiar las tripas del transforme y ves cómo está diseminada la información, te das cuenta que es un truco léxico, ¿vale? Llega hasta cierto punto y a partir de ese punto, que no da más, es el hueco que vamos a tener que ocupar los humanos. De la cuántica realmente, que es otro tema que habéis hablado, que me he dejado anotado en mi cabeza, no la entiendo. Sí, he ido a algún seminario, he hecho algo, pero no creo tampoco que la cuántica sea la respuesta. He visto algunas veces incluso que algunos procesos, algunas neuronas, en algunos sitios puede haber computación cuántica, pero creo que la explicación es sencilla, porque la neurona simplemente adaptando los pesos es sencilla. Y creo, y ahí es donde yo creo que no se le está prestando la atención, que hay arquitecturas neuronales que están por salir, porque las veo, y yo no soy nadie en comparación con la capacidad de investigación que tiene el mundo, y yo las veo, las vislumbro, y creo que van a venir modelos muy interesantes, incluso más ligeros. Es decir, vamos a darle a esto una vuelta de tuerca, y bueno, he conseguido hablar en menos de 3 minutos. Le doy la palabra a Cristina. Vale, pues la pregunta era sobre la influencia de la inteligencia artificial en los flujos de trabajo. Pues yo creo que efectivamente esto es una gran ayuda para muchos flujos de trabajo. Yo pienso en flujos de trabajo míos de seguridad, donde tienes que procesar muchísimos datos y hacer algoritmos muy sencillitos que hagan cosas muy claras y sobre todo, a ver, yo hablando de temas de seguridad o temas de espionaje o contraespionaje, o sea, ahí está muy claro. Eso en cuanto a los flujos de trabajo en el mundo donde yo me he movido, ¿vale? Pero ahora voy a enlazar, o sea, en mi mundo sí lo he visto, en el Ministerio de Economía también lo he visto, o sea que sí, Curro, totalmente. Esto ha venido para quedarse y ha venido para hacer que esos flujos de trabajo sean mucho más fluidos. Dicho esto, voy a enlazar con lo que comentaban los compañeros David y Rafael, que me ha parecido interesantísimo. Mirad, esto enlaza con mi pregunta. ¿De qué estamos hablando? ¿De IA, de AIG o de LLM? Apoyo. Siento decir esto, Rafael, porque me encanta tu visión y quiero conocerte mejor. Pero yo soy una firme defensora de que estamos engañados. Me explico.
me explico, de que el hype es demasiado enorme. Lo que tenemos es un loro listísimo que sabe repetir muchísimas cosas, pero nada más, nada más. O sea, tenemos un loro muy bien entrenado, le han dado a comer todos los libros, estas enciclopedias que tengo aquí detrás, si tienen un copyright ni lo sé, me da igual, las han cogido y las han metido ahí dentro. La británica, esta es la espasa, la británica, la española, todas, imaginaros, una especie de loro terrible al cual le han introducido todos nuestros saberes, más todo lo que había en Internet, todo lo que hemos dejado nosotros voluntariamente en todas las redes. Y lo único que hace, como ha comentado David, es, y él lo sabe mejor, a mí me encanta que David que nos lo explique, cómo nos lo explica, a mí me maravilla, me encanta cómo explica los Transformers, cómo explica el backpropagation y todo esto. Incluso he visto, y os lo recomiendo a todos, sinceramente, un dibujo del Attention is all what you need, que es lo que es ¿por qué antes, desde que yo empecé mi doctorado, hace más de 30 años, no ha estallado la cosa hasta ahora mismo? Pues hay algo que lo explica. El Deep Learning, por una parte, y por otra, Transformers. Entonces, eso nos lo explicará mejor David. Hay un dibujo en 3D que va explicando lo que David nos estaba intentando de explicar, que era que realmente es un tema de manejo de información. Entonces, para mí, y no me extiendo más, no estamos ante inteligencia. Si la hubiera, quisiera verla. Por eso quiero que nos lo expliques mejor, Rafael, que me gusta respetar a todo el mundo y entenderle. Explícame mejor cuando tú crees que eso te está hablando y está pensando solo. Porque para mí debiéramos todos defender la realidad, que tenemos Large Language Model, un loro muy listo. Ya, no digo más. Venga, perdón. Cristian, tu turno. Bueno, pues yo intentando igual respetar un poco el tiempo y sobre todo, digamos, meterlo en mi nicho, ¿no? Porque en los demás campos tampoco tengo la suficiente capacidad o experiencia para poder decir hasta dónde llega. Yo en el mundo financiero lo quiero dividir o segmentar, mejor dicho, en dos vertientes. La primera que es yo como desarrollador a medida para clientes y yo como trader, como operador en mercados financieros. Bien, empezando como desarrollador financiero, os digo, lo que yo me he encontrado desde que salió ChatGPT y luego han ido saliendo las demás ha sido una maravilla. O sea, yo he podido escalar y he podido adelantar, digamos, 5 años sin exageraros. ¿Por qué? Mira, muy sencillo. Hay plataformas intermediarias como por ejemplo pueda ser N8N, que a mí lo que me permite es, yo soy, dentro de la programación soy más especialista en Python. Bien, pues a mí lo que me permite, por poneros un ejemplo práctico, es poder conectar una plataforma externa no code como N8N, en la cual yo desarrollo un algoritmo, desarrollo un indicador, una estrategia, etcétera, en Python. Desde ahí me la llevo a N8N. Entonces, ¿qué puedo hacer con eso? Pues yo antes tendría ahí una limitación, tendría que montar un megaproyecto para poderlo luego intercomunicar y llevarlo a un tercero, a un servicio donde, por ejemplo, pues diese alertas. Oye, si ocurre esto en el mercado, dame una alerta. Bien, con N8N, que es una inteligencia artificial, lo que me permite a mí es que simplemente con 3 workflows que yo ya vaya montando, me puede comunicar tanto toda la lógica que hay por detrás en Python de mis indicadores, sistemas, etcétera, etcétera, con N8N. Entonces, ¿qué me puede permitir a mí? Llevarlo a una plataforma externa, a una aplicación externa, como puede hacer Vercel o Streamlit, y de esa forma ofrecérselo a los clientes. Para mí, gran beneficio. Contras, el contra está muy claro, se inventa lo que le da la gana muchísimas veces y tienes que estar con un ojo milimétrico revisando cada uno de los puntos. Eso cerrando el primer contexto. El segundo, yo como operador, aquí sí que voy a ser más crítico y voy a ser más crítico no solo por mí, sino también por lo que recibo de feedback de los clientes. Por ejemplo, un cliente que está empezando en los mercados financieros y llega a una IA generativa tipo ChatGPT y le dice, oye, que quiero que me saques la estrategia del $1.000.000. Quiero sacarle un 30% mensual al mercado.
Y coge ChatGPT y le dice, sí, por supuesto que sí, Francisco, te voy a dar la mejor estrategia. Le saca 18 emojis para que se lo crea más aún, le endiosa un poquito y le da una estrategia que se lleva haciendo desde el 1970 y no funciona. Un cruce de R6 con un MACD. Que dices tú, pero por Dios. Bueno, pues esa persona llega, lo pone en práctica, el código no funciona. Segunda vez que se lo hace de petición, tampoco funciona. Tercera vez que se lo hace, tampoco. Un desastre total. Llega un momento que ya por cansino le da algo que funciona. ¿Dónde viene el problema? El problema reside en el siguiente paso. Y es que cuando esa persona que no tiene conocimientos se va a enfrentar al mercado o quiere configurar o parametrizar cualquiera de las variables, por ejemplo, unos periodos, unas EMAs, lo que sea, pues ve que no tiene ningún tipo de control sobre el mercado. Entonces, ¿qué es lo que está generando? Más tontos a la vez. Lo siento por ser crítico y hasta aquí me extiendo para respetar el tiempo de los compañeros. Muchas gracias, Cristian. Pues, Rafael, tu turno. Sí, es Turno de réplica. cierto. Nos estamos volviendo más tontos. No lo voy a negar, porque yo debería haber aprendido los 3 o 4 lenguajes de programación que estoy usando en el trabajo. Pero es así. Es así. Yo no digo que las máquinas razonen, pero me hacen creer que razonan. Ese es el problema. O sea, su camino para pseudo razonar es mega bueno al nivel de engañarme. Entonces, ese es el tema. Y lo otro que también me pasa es que yo me pongo a leer de avances y ya el hardware está estancado porque, de nuevo, a nivel cuántico, cuando te hablan de 3 nanómetros, es que son 200 átomos de distancia. O sea que la cosa se te corrompe. Pero a nivel software es que están saliendo unas mejoras. Los mismos chinos, yo no digo que hayan hecho un milagro con 10 millones de dólares porque no me lo creo. Pero sí reescribieron el código del kernel que compila en CUDA para no usar CUDA. Ojo eso. Y sacaron una mejora de 20x. Y después vino otro que sacó esta tecnología de agentes que se llama Manus, que es brutal. Es brutal. O sea, también es como un N8N, pero aún más fácil. Entonces digo, ya, la productividad, la conclusión que veo por todas las historias de nosotros es que nos la mega aumentado y es como el traje de Iron Man. Pero es que esto es el inicio. Yo creo que ahora las mejoras de productividad van a ser aún más bestias. O sea, yo creo que va a acabar la hambruna. Yo creo que va a generar a contrastes de gente muy estúpida, pero también gente muy lista que la va a poner muy lejos. O sea, yo creo que el problema es eso, que va a generar la gente muy lista, va a ser extremadamente lista y la gente tonta se va a quedar en el doom scrolling. Yo creo que, no sé, te van a llenar de notificaciones el teléfono y va a haber gente que no va a entender de que tiene que apagarla, que tiene que limpiarse la cabeza, que tiene que leer libros, que tiene que tener pensamiento crítico y se van a quedar viendo tías falsas o hombres, lo que sea, y van a quedarse atrapados en el doom scrolling. Pero va a haber un puñado de la población que seguramente lo van a tratar de achicar, por eso quieren controlar la IA, que van a empezar a hacer cosas fantásticas y van a poder romper las reglas que el Estado o los gobiernos pongan porque no van a poder hacer lo que quieran. Y es donde ahí viene mi tema, que yo creo que nos vamos a empezar a escapar del planeta, vamos a mandar sondas, vamos a mandar cosas y no vamos a ir con el cuerpo biológico, porque este cuerpo no sirve para estar ahí afuera, pero es que al infinito y más. O sea, yo creo que esta cosa no va a parar, es muy bestia. Muy bien, pues muchas gracias, Rafael. Pongo el cronómetro, me toca el turno. Rafael, baja la manita si puede. Bueno, pues yo voy a responder por alusiones, ¿vale? Yo creo que, como dices, si es lista o no es lista, si nos va a hacer más listos, yo creo que sí, que nos va a hacer más listos. Nos vamos a adaptar, ¿vale? El ser humano se va a adaptar y la IA no lo es todo. Con respecto a la velocidad que conseguido los chinos, yo he experimentado con la plataforma de CUDA y he obtenido resultados muy disparos, porque algunas veces me ha acelerado por 5, lo que me podría haber hecho una CPU, y otras veces me ha acelerado por 2000. Entonces, es verdad
que si ordenas los accesos y tienes suerte, la aceleración es bestial. Entonces, algo han hecho los chinos, obviamente, y han conseguido, porque se consiguen ese tipo de cosas. Sobre el texto, que pones un texto, que es un razonamiento, que es un plan, y luego lo ejecutas, pues obviamente funciona y han dado un pasito más para adelante, pero sigue siendo un logro. No olvidemos, lo único que pasa es que ha puesto un plan y lo extiende en 2 pasadas, 3 pasadas, 4, o llevártelo a un razonamiento de los antiguos, ya ahí ya tengo mis dudas. Intentar explicar, Cristina, el backpropagation en un minuto y el transforme es complicado, pero bueno, te diré que yo le he dado la vuelta, porque al fin y al cabo, cuando tú tienes un gradiente, son unos términos que van multiplicando, te da igual multiplicarlos de un lado que para otro. Entonces yo me estoy yendo a un modo que es menos eficiente, que es el foreign propagation, que es el opuesto al que se está usando por la comunidad. Como el transforme es una cosa tan complicada, cuando cambias la forma de ver las cosas, pues empiezas a ver cosas curiosas. Entonces yo estoy viendo ya cosas como pseudogradientes que estoy inventando, estoy viendo el transforme de otra forma, y creo que el transforme es muy complejo y muy difícil porque además, incluso aunque intentaras estudiarlo, yo soy de los que cuando no entienden algo, lo que hago es busco otra fuente, y otra fuente, y otra fuente, hasta que al final me entero, por pesado, por pesado. Y el transforme le ocurre eso, que se ha puesto de moda esa palabra y han metido muchas cosas. Pero el transforme tiene una serie de principios muy básicos que en el momento en el que se empiecen a explicar las cosas de una forma diferente, vamos a poder hacer modelos más compactos, va a haber una nueva revolución. Entonces, por ahí había incluso una respuesta que puse, que respondí, que era si esto era una burbuja. Creo que no es una burbuja, porque toda la cantidad de innovación y todo el potencial que le veo diferente es incluso más revolucionario que cuando vivimos Internet, ¿vale? Porque tiene aplicaciones prácticas que van a llegar. Siguiente sería Fénix, tu turno. Pues, a ver, esto de la productividad, que es una inteligencia artificial y tal, obviamente por eso estamos aquí, ¿no? Porque es como muy de aquella manera, ¿no? Cada uno de su padre y su madre. Yo me quedo con una frase que seguramente la habréis visto y si no, pues os invito a que lo veáis, que ahora está muy en boca de Ramón López de Mantarás, que estamos locos, ¿no? A llamar inteligencia artificial a un software. Y dice que una frase que me encantó, que la habéis dicho aquí así un poco de refilón, que es que la inteligencia no piensa ni reflexiona, ¿no? Regurgita, ¿no? Dentro de su base de datos, ¿no? Entonces, entendiendo esto, sí que aumenta el flujo, ¿no? De trabajo, pero entendiendo esto, entendiendo de que no es capaz de crear desde cero, o al menos parece que sabe crear desde cero, pero no es tan así. Yo, en mi caso, sí que he visto una productividad muy alta cuando he tenido que pasar código, refactorizar código desde una versión, por ejemplo, de C++, del estándar 11 al 13. Pues eso te lo hace de lujo. O sea, apenas tienes ni que hacer auditoría ese código. Te lo hace bastante bien. Y así con diferentes tipos, ¿no? Digamos, de tareas, ¿no? Que puede asumir la inteligencia artificial. ¿Quién le va a sacar más provecho a esto? Pues el que entienda, el que sepa, el que pueda crear su propio modelo, el que lo adapte a sus necesidades, el que sea capaz de entrar su propio modelo, hacer un fine tuning. Y esto va siempre desde la perspectiva y desde el conocimiento propio. Yo he usado la inteligencia y la puedo usar como ingeniero, como programador, incluso como aplicando la electrónica, o también como empresario, o también como vendedor, o también como comunidad, ¿no? O también como moneda, claro. Todo depende de la perspectiva que esté usando la inteligencia artificial y partiendo de la base de lo que es, que de momento no hemos conseguido esta física ni esta fórmula ni el hardware necesario para hacer posible esa AGI, ¿no? Esperada o algo así. Bueno, es mi reflexión. Ya estaría. Rafael. No, Curro, perdón. Es el turno de Curro. Voy a bajar la manita primero, perfecto. Vale, pues yo respondiendo a mi propia pregunta, en mi trabajo día a día lo utilizo muy parecido a como lo utiliza Fénix. Básicamente me parece que has dado en el clavo. Yo, por ejemplo, me parece que tiene muy buena utilidad en tareas que son mecánicas y triviales, por ejemplo, subir de versiones,
hacer refactorizaciones de código, incluso tú le pasas un bloque de código y le pides que encuentre los problemas o que te los revise, que es increíble, es mucho mejor que muchos desarrolladores. Ahora, creo que nos estamos, con perdón de la expresión, flipando un poco con el tema de la inteligencia artificial, pensando que va a reemplazar a los profesionales en un periodo corto de tiempo, porque me ha gustado mucho la definición que habéis dado de que es un loro monstruoso. Y a mí me parece totalmente cierto, en cuanto empiezas a plantearle cuestiones cada vez más complejas, le cuesta muchísimo seguir el ritmo y entender lo que estás haciendo. Máxime si lo preguntas en un idioma que no es el suyo, en el que tiene más información. Por ejemplo, tú saltas del inglés al español y le cuesta muchísimo ya adaptarse a las cosas que le estás preguntando, incluso entender lo que le estás pidiendo. Entonces, quiero también plantearos a raíz de esto algunas preguntas. Habéis mencionado, por ejemplo, Manus y tal. Creo que no estamos hablando mucho del tema de los agentes, por ejemplo, entonces me parece que es un buen tema para sacarlo y demás. Yo pienso que si bien esto puede mejorar bastante el rendimiento, porque como que intervienen varios actores de repente en el proceso, pienso que igualmente también lo puede complicar mucho. Los agentes pueden empezar a delirar entre ellos y convertirse eso en una espiral terrorífica. Pienso que Manus, igual que fue el anterior, que ahora mismo no recuerdo el nombre, tiene también un poco de esto del demo effect. Exacto, Devin. Gracias. Creo que tiene un poco de demo effect en el sentido de al final presentas un camino perfecto y tus inversores lo que quieren ver es el producto funcionando, no los problemas que tienen. Entonces, pienso que estamos abusando también un poco de esto, de que cada empresa va sacando sus propias versiones, haciendo unas demos muy preparadas en las que te enseñan lo bien que funciona su modelo, pero luego tú lo llevas a la realidad y a problemas reales y no son tan buenos en cuanto a performance o en cuanto a resolución de conflictos. Entonces os quiero preguntar si ustedes pensáis que esto es mucho hype y pocas nueces o si de verdad tiene un trasfondo clave, al menos al corto plazo. Y también habéis mencionado el tema del vibe coding y demás. Yo pienso que el vibe coding es una cosa que está bastante bien si sabes lo que estás haciendo, y creo que tú has comentado una cosa que es bastante clave, y es que tienes un pequeño background de programación y unos fundamentos. Entonces, en base a eso, creo que es bastante fácil dar el salto y más o menos entender qué estás haciendo, pero con ningún conocimiento creo que es terrorífico cómo funciona. Y la realidad es que al final la gente termina generando productos monstruosos que no sabe muy bien cómo mantener, o incluso con fallos de seguridad terribles como exponer información sensible o compartir claves privadas. Entonces, bueno, esa es un poco mi idea con todo esto. Rafael, tu turno. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que ahí estoy siendo como humilde en creer que no sé tanto, pero algo debo saber porque la IA me sirve bastante. Pero ese es el tema. Estas personas, como yo y como todos ustedes, que ya saben usar las máquinas, es que vamos a toda velocidad. Y son los otros, los que no se están metiendo en esto, que lo están usando solamente para hacer imágenes y hacer la foto del estudio Ghibli, pero que no saben crear productos, no tienen visión de crear productos. Porque a mí me pasa eso, que yo ya ahora estoy preocupado simplemente de lo que quiero hacer, no del cómo lo voy a hacer. Porque voy hablándole en el manos libre en el auto y le digo, oye, hoy día tengo que hacer esto, y vamos haciendo brainstorming, llego a la oficina, ya tengo un checklist y vamos matando los procesos. O sea, a mí me pasa que cada día la IA no me hace el problema de la A a la Z. El ChatGPT 4 no me hacía ni de la A a la B, pero desde que empezaron estos modelos razonadores me hace de la A a la C, de la A a la D. Entonces cada vez el salto de proceso y subtarea lo hace más autónomamente para llegar al objetivo final. Pero volviendo a lo que se habló antes, sí, los agentes son muy bestias, y el problema es que si se los deja a un becario que no tenga idea, la va a liar, seguro, porque van a dejar problemas de backend y les van a hackear el sitio web o lo que haga falta. Eso es súper peligroso, y de hecho la ciberseguridad está con alta demanda porque, bueno, ahora con IA es mucho más fácil hackear cosas, pero es lo que es. Es lo que es, y la IA se puede usar para lo bueno y para lo malo,
pero realmente el tema de los agentes es súper interesante. N8N, me han hablado bastante de él, yo lo usé el otro día un poquito a un tema de unos correos electrónicos, pero me di cuenta del potencial porque tenía todas las APIs habidas y por haber, y era como, madre mía, ¿qué hemos creado? Y me imagino que hay clones de esto. Y también el otro tema que se habló por acá, el tema del open source, o sea, los modelos chiquititos que cada día caben en menos, o sea, yo creo que nada van a caber en una GPU así en la 4060 Ti, que es como la GPU económica para entrar en esto de IA, y es que vamos a tener un GPT-4 en nada, en local. Yo no sé cuánto usará, pero me imagino que esto va a ir en órdenes de magnitud mejorando muy rápido. Muchas gracias, Rafael. Bueno, pues yo respondiendo un poquito, el tema de los agentes lo veo desde un punto de vista más primitivo, ¿vale? Es verdad que tengo un poquito el concepto, se me viene el LangChain Tools, que puedes hacer un RAG y puedes integrar cosas y tienes un potencial, pero también es verdad que cuando he hablado con compañeros desarrolladores, pues no controlan muy bien cuándo se tiene que activar o no se tiene que activar. Entonces ahí tienen una parte de pérdida de control que sufren porque no son capaces. Entonces yo, como lo veo, me lo estoy llevando a un nivel más primitivo. Entonces, estoy viendo que lo que es el concepto de red neuronal no se tiene por qué ejecutar en un ente. Puede ser una cosa distribuida, porque al fin y al cabo la transmisión de una neurona a otra son gradientes. Entonces, si cuando tú tienes una física, cualquier proceso, cada vez estoy modelando cosas más diferentes. Ahora me estoy enfrentando con Cristian, por ejemplo, a algoritmos. Yo en esos algoritmos consigo transmitir esos gradientes, tengo una distribución de la información. Cuando tú tienes al final una serie de elementos que se transmiten gradientes, eres capaz de, en esa cadena de procesos, sé que es algo muy, muy teórico, pero eres capaz de optimizarla en su completitud. Eso significa que si socialmente los elementos de comunicación y de contacto transmiten gradientes, al final vamos a poder poner en la otra punta una inteligencia artificial, un agente que optimice el hambre en el mundo, cambio climático, cualquier cosa que queramos, con esa información vamos a ser capaces de sacar procesos inteligentes y distribuidos. Eso es para mí un agente, es decir, un concepto mucho más primitivo. Creo que el tema del razonamiento es posible hacerlo a otro nivel, dentro de la propia red neuronal, que no tengamos una ejecución de arriba abajo, sino que haya bucles, en la que la propia red neuronal aprenda a razonar, a ajustarse los pesos y al final responder. Entonces ya he conseguido encontrar algunos ejemplos en la literatura de ese tipo de razonamiento, que lamentablemente ya la palabra razonamiento se ha ensuciado con tecnología de prompt, que es tecnología de prompt, ¿vale? Pero creo que dentro de las propias redes neuronales va a haber bucles de retroalimentación que están haciendo un razonamiento verdadero, tiempo al tiempo, ¿vale? Entonces, pues por eso digo yo que van a llegar, si yo las estoy tocando, las estoy intuyendo, las estoy viendo, va a llegar. Cristina. Vale, pues a ver, yo recogiendo lo que estáis comentando, yo es que soy muy escéptica. Veo los agentes y efectivamente no los veo muy lejanos. Sí que veo que el que quiera utilizarlos rápidamente y sin fundamento la va a liar pero parda. O sea, es muy peligroso un agente en manos de personas que no saben lo que están tratando ahí. Pero por otro lado, también veo que la sociedad está todavía muy confundida con lo que la inteligencia artificial nos está introduciendo. El otro día fui a un congreso de PricewaterhouseCoopers, donde están intentando saber cómo la IA les va a quitar el trabajo a ellos. Y estaban confundidísimos. O sea, cuando hablaban de que tenían que ordenar los datos, hablamos de papel. En realidad, un Power BI sencillito, algo mejor que un Excel, les bastaba.
sea, no hay que matar moscas a cañonazos. Y luego, en cambio, estaban haciendo, ya recordaré la marca y os la comentaré, querían gastar un dinero en una promoción, un producto que era la bomba, que les ayudaba a encontrar cualquier ley, cualquier cosa y rápida. Vale, pues sí, la inteligencia artificial efectivamente les va a ayudar en eso. Y ahí sí que estoy de acuerdo que les va a ayudar, porque es un loro tremendamente listo. ¿Y qué son los abogados? Loros tremendamente listos, pero no esperes que razonen, porque tienen que aplicar leyes, no razonan, tienen una ley y la aplican. Ahí sí que veo a la IA perfectamente aplicada, ¿vale? Pero habéis hablado de ciberseguridad. Pues yo he estado ayudando a la Agencia de Ciberseguridad Europea 4 años por mi entorno que os hablaba de seguridad, y sí que necesitamos ayuda, porque la que se nos viene es gorda. Por suerte, a los atacantes les está dando un acelerador para ser más listos, como comentabas tú, Rafael. Pero nosotros también vamos a defendernos mejor, porque en el malware hay una cosa que es reverse engineering, y también nos ayuda a entrar mejor, porque si os acordáis de lo que era el lenguaje máquina, es lo que tienes que hacer para interpretar muchos de los virus que están en el malware. Entonces, quedaros con esperanza, también nos ayuda. Venga, y no me entretengo más. Siguiente. Cristian. Bueno, pues nada, yo por alusiones, por todo lo que habéis estado comentando, yo siempre lo aterrizo en mi nicho y va a ser algo muy breve, pero conciso. Yo lo que veo es que la gente, los usuarios de a pie, no gente de expertos como nosotros, joder, ha quedado un poco mal, pero es la realidad, porque un usuario a pie de calle, que lo veo con mis primos o con familiares míos, pues tú le preguntas hoy en día qué es ChatGPT y te dice, ah, sí, eso con lo que puedo hablar, ah, sí, es una inteligencia artificial, ¿no? Es un chat. Yo creo que para sacarle más partido en el contexto de mi nicho, tiene una grandísima limitación. Y es que imaginaros que un usuario, pues como os decía antes, está empezando a averiguar acerca de los mercados financieros y bueno, pues como es normal, él quiere informarse, conocer acerca de estados, acerca de patrones, de algoritmos, etcétera. ¿Dónde va a encontrar la limitación y dónde va a encontrar, digamos, un aprendizaje o un primer step? El primer step a favor que va a encontrar es que simplemente describiéndole un poco por encima una estructura de qué quiere hacer y qué es lo que pretende, cualquier IA, bueno, cualquiera no, mejor dicho, en mi experiencia, Cloud y GPT-4 son los únicos que te pueden proporcionar esas herramientas válidas. Van a poder obtener, digamos, un EA, que es un bot, un Expert Advisor o un indicador. El problema se va a complejizar cuando, os lo digo en mi experiencia, cuando, por ejemplo, tienes un código de 1200 líneas. Ya sabéis que van por tokenizaciones y pues tienen cierta limitación, tanto en entrada como en salida. Es decir, si un usuario quiere hacer un proyecto un pelín complejo, que sea, por ejemplo, montar un EA con un indicador y que tenga un servicio o un tercero que sea el que le mande las señales en tiempo real, haciéndolo muy vasto y muy mal, te vas mínimo a 4000 líneas de código, pero muy mínimo. Eso, a día de hoy, ninguna inteligencia artificial, ya pagues 200 por el Pro, por el Plus, por lo que sea, te lo va a dar. Entonces, eso es una limitación que se van a encontrar cada uno de estas personas que empiecen en este mundo. Yo no me lo encuentro porque sé cómo hacer una estructura jerárquica, cómo poderlo ir haciendo, y yo en mi día a día utilizo a GPT simplemente para decirle, oye, mira, quiero hacer esto, con esto, con esto y con esto. Escríbeme el código y me ahorra pues 25 minutos a lo mejor de estar yo picando código manual. Ahora, eso sí, dedico otros 5 o 10 minutos a revisar línea por línea prácticamente lo que hay. Entonces, eso es un poco mi tesitura, que les puede ayudar a la gente que vaya a empezar, pero que se va a encontrar un bache a mitad del camino. Entonces, creo que va a ser complejo. Yo lo he intentado aterrizar para este tipo de perfil o públicos que no son tan expertos. Y hasta aquí llego, que he cumplido tiempo. Curro. Voy a quitarme la manita. Vale, pues me parece interesante porque yo también justo estoy aquí apuntando y había comentado el tema del acceso a la información, que me parece bastante revolucionario y lo has comentado tú también. Así que
Yo coincido en eso, en plan, creo que para las personas que son usuarios es revolucionario en cuanto a les da acceso a una forma de relacionarse con la información que no era posible hasta ahora y que te lo explica de forma muy didáctica, sin ir más lejos. Yo me acuerdo cuando yo estaba empezando a programar, buscaba en Stack Overflow y siempre había una persona muy enfadada que te contesta una bordería. Entonces me parece que al final convierte la experiencia del aprendizaje en algo muchísimo más llevadero, personalizado y te ayuda a aprender de una forma mucho más específica para ti. Volviendo al tema de los agentes, me parece interesante el concepto de matar moscas a cañonazo, porque justo hoy he tenido un taller de varias horas sobre el tema de agentes y demás, y he pensado exactamente eso. Estamos matando moscas a cañonazos con esto cuando podríamos tener un proceso muy simple de paso a paso, a paso a paso, que vaya concatenando scripts, y estamos obsesionándonos con que todo tiene que ser ahora inteligencia artificial. Y la verdad es que muchas veces lo pienso, en plan, quizás estamos intentando poner la inteligencia artificial con pegamento a todo, cuando muchas veces lo que necesitamos es una solución muy simplita y luego ver si eso va evolucionando o no. Además, me ha hecho pensar en otra cosa. Hoy, básicamente, en este taller, una de las cosas que nos han presentado es... En mi empresa hay muchos procesos que son... hay una persona que se reúne con los clientes y lleva todo el proceso de ellos a un Excel. Y luego este Excel lo quieren subir a una plataforma y transformarlo en un notebook de estos de Jupyter. Entonces, me ha hecho pensar una cosa que es cierto que ahora de repente tú tienes un proceso que quizás duraba 2 semanas y lo transformas en 3 minutos, porque subes el Excel y sacas directamente el código. Luego tendrás que ver si ese código está bien o no, y me parece que eso es otro problema, que ya habéis mencionado, de hecho, luego hay que revisarlo y muchas veces no es tan fácil revisar ese código. Pero además creo que nos estamos saltando una parte importante de estos procesos, que es el aprender precisamente el proceso. No es solo que te lleve 2 o 3 semanas el escribir el código. Realmente escribir el código quizás son 50 horas, una cosa así. El problema es más bien que el resto de las horas las estás dedicando a familiarizarte con el proceso y a optimizarlo. Y eso lo estamos perdiendo. Por mucho que esto te dé una solución en 3 minutos, esa solución no tienes ni idea en realidad de cuál es. No sé si me explico, simplemente tienes una salida. Entonces, me parece interesante. Volviendo al tema de los agentes, antes de saltar, me ha parecido muy interesante el tema de las pérdidas de control, porque me parece que es un gap importante. Y lo que sí que me parece muy interesante es que están saliendo un montón de productos, como por ejemplo puede ser Semantic Kernel de Microsoft, que lo hacen muy accesible. Entonces, por un lado, pienso que está el riesgo de la pérdida de control. Por otro lado, pienso que cada vez hay más productos y que quizás vamos a refinar esto hasta algo más complejo. Y ya termino, que me estoy pasando de tiempo. Rafael. No, antes me reía porque acabo de mirar, el Nasdaq ha subido un 10% hace nada. Es una burrada, pero bueno, se ha llevado cayendo varios días, así que si sube un 10% en un día, supongo que es normal gracias a Donald Trump. Sí, es una locura todo lo que está pasando, ¿eh? O sea que yo ya he llegado al punto en donde siento que estas mejoras en órdenes de magnitud ya nos van a llevar al terreno de lo que ya es como, no sé con qué me voy a encontrar el otro mes. Es realmente así. Yo sé que estos tíos venden humo para poder conseguir el financiamiento, pero es que la cosa que se les ocurre la están consiguiendo. O sea, las demos de ChatGPT 4 cuando salió, que les montaba una página web con el dibujito del Greg Brockman, tal vez era mentira, pero después terminó funcionando así. Entonces, sí, están sacando unas demos súper locas que parecen imposibles, pero es que si están habiendo mejoras en órdenes de magnitud, porque antes eran las mejoras iban con la ley de, ¿cómo se llama este tío de Intel? La ley de Moore. Si antes las mejoras iban con la ley de Moore, todo cada 2 años duplicaba, y sí es que, porque los CPU van muy lentos. Pero es que ahora ya el hardware no es el tema, la energía eléctrica no va a ser tema tampoco, porque si estamos mejorando con el software, como dice David, con cosas que están en un lenguaje muy abstracto de cómo entra la gradiente con otra gradiente con la matriz y todas esas operaciones súper básicas, ¿no? Yo creo que aquí hay margen de mejora y ahora nos parece que es matar a cañonazos, pero es que en el momento que la eficiencia invada todo y todo el código se ejecute súper rápido,
vamos a matar cañonazos, vamos a matar todas las moscas a cañonazo, pero es que va a ser demasiado eficiente. No va a tener, por comodidad, porque el ser humano es un flojo, lo va a hacer así. Es que siempre buscamos el camino más fácil y claro, si de un año a otro hay 20x o de después 2 meses después sale un paper de toda la humanidad, porque ahora está toda la humanidad pensando en IA. Entonces, están saliendo papers a una velocidad descomunal. Entonces, es una locura. Yo creo que esto no nos vamos a dar ni cuenta y puede que a final de año tengamos la famosa AGI, que yo sé que técnicamente no lo va a hacer, pero en términos de resultados sí. Y ese es el tema. Yo pienso en el resultado, no en el procedimiento. Gracias, Rafael. Bueno, yo lo de matar mosca a cañonazo me encuentro muchas veces que hago consultoría y al final tiendo a una solución sencilla, ¿vale? Entonces utilizo algo antiguo, algo viejo, no uso, porque además desde el punto de vista energético, el que un modelo de lenguaje funcione requiere mucho hardware. Yo, respondiendo a Rafael, yo creo que llegarán, pero ahora mismo el modelo que tenemos consume mucha energía. Sobre la capacidad que puede tener, yo cuando gestionaba personal, algunas veces asignaba un problema a ciertas personas que no lo resolvían, ¿vale? Se quedaban estancados. Y yo me hice en mi cabeza la simplificación de que éramos como procesadores que tenemos un número de registros. Tú tienes 7, 8, 3, pues eres un dotado, pues tienes 20. Entonces, si te dan un problema que requiere 5 registros, tú lo puedes solucionar. Pero aunque tengas 20, si te dan un problema de 30 registros, no lo solucionas. Te vas a llevar toda la vida con el problema. Entonces yo, cuando eso lo detectaba, con esa visión de ingeniero, yo rápidamente medía el tiempo, veía que no podía, y entonces intentaba quitarlo, poner a otro ingeniero que supiera que tiene más capacidad. Buscaba una solución de esa. Pues algo me da la impresión de que eso le ocurre a este tipo de cosas. Tiene un número de registros determinado y te resuelve problemas, sobre todo problemas que se hayan tratado. El problema viene de cuando tú le pides algo de GB, te lo responde, le pides algo de primero de carrera, te lo responde, y ahora le pides algo a nivel de doctorado que han tratado 2 personas en el mundo y te crees que como tienes la capacidad de responderte como un loro, la respuesta es correcta, porque te ha estado funcionando todo este tiempo. Y no, ¿vale? Es un loro que, para lo que ha visto un montón de veces, funciona, porque tiene un montón de corpus y ha sabido sacar algo que tiene el lenguaje y lo ha sabido plasmar, porque tenemos una gramática, tenemos ciertos procesos, nos comunicamos, nos entendemos unos con otros, y el transforme y todos estos modelos de atención pues han sabido hacerlo. Con respecto a las profesiones, que también quería hablar, yo creo que va a ayudar a algunas profesiones más y otras. Por ejemplo, abogados, como habéis dicho, seguro. Informáticos, seguro. Yo desde mi ignorancia, pienso que a los abogados los sustituye. Y desde la ignorancia de otros, pensarán que a los informáticos los sustituye. Pero poniéndome un poquito en sintonía, yo creo que ayuda. Y algunas profesiones, muchísimo. Con esto termina. Mi turno. Siguiente. ¿Era yo o no? Sí, ¿no? Bueno, pues a ver, es que cuando voy a hablar ya habéis dicho la mitad de vosotros. ¿Sabes qué? El tema de los agentes y cómo se mueve el mercado, la intencionalidad de compra, ¿no? La intencionalidad de uso, me hace mucha gracia porque seguro que todos nosotros hemos vivido todas esas etapas, ¿no? De cuando se decía que para qué una página web, ¿no? Como para qué iba a servir una página web, que eso nadie iba a entrar ahí, ¿no? Y ahora nadie concibe un negocio o un portfolio sin presencia en la web, ¿no? O incluso también se dijo de las redes sociales y ya hemos visto transformaciones. De punto de vista, la inteligencia artificial no es simplemente
una moda más, ¿no? Para mí creo que es como la llegada de Jesucristo, ¿no? El año cero, algo así, aunque todavía no estamos ante la inteligencia artificial, eso lo tenemos todo claro, pero sí que es el preludio, ¿no? La profecía que nos ha cumplido. Con esto lo que quiero comunicaros, o mi percepción del mercado, es que esto de los agentes, del MCP, ¿no? El modelo de contexto, protocolo de modelo de contexto y otras cosas que están orbitando alrededor como ha dicho antes, creo que ha sido Rafael, de la pereza del ser humano, ¿no? Que eso también forma parte de nuestra inteligencia. Cuanto más inteligente eres, más vago te vuelves. ¿Por qué? Porque quieres hacer las cosas en menos pasos posible. Entonces, lo que yo he visto en el mercado, o lo que estoy viendo, es que, por ejemplo, la Caixa, Santander, tema de banca, están adoptando muy rápido. Adoptaron muy rápido el Machine Learning, están adoptando muy rápido los LLM, ¿no? Lo que se llama inteligencia artificial, y están adoptando muy rápido la automatización con agentes como puede ser construido con N8N o ActivePieces o Tapebot, hay bastantes que se pueden construir, que no deja de ser, como lo que ha comentado antes Curro, una concatenación de script, ¿no? Que luego le añades variables o comportamientos extraídos con inteligencia artificial. Esto le sumas que toda la industria de la automoción y toda la industria incluso de farma y agroalimentaria están incorporando robots que su propio movimiento, su propia visión por computación, el tema de baterías, cómo se relacionan con el espacio que tienen alrededor, están siendo entrenados por aprendizaje por imitación, ¿no? Ya bien sea por simulación o por humanos. Y eso es inevitable. O sea, podemos hablar que sea más tonto o más eficaz o menos eficaz, pero es inevitable y ya se está viendo en el mercado. Gracias. Cristian, tu turno. A ver, perdonad que bajo la manita. Sí, mira, yo voy a hacer algo muy breve que os quiero dejar como pregunta por si os interesa contestarlo. Yo cada vez veo más que se está hablando del AGI, ¿no? Como que va a ser un hito inminente, capaz de razonar, adaptarse y, por ejemplo, pues operar en todo tipo de entornos ultra complejos que se nos escapan a los humanos a día de hoy, como si tuviese una conciencia propia. Pero desde mi experiencia en finanzas, bueno, pues lo podemos extrapolar a cualquier otro campo como pueda ser medicina, logística, etcétera. ¿Estamos realmente preparados para validar, supervisar o entender todas esas decisiones que tomaría una supuesta AGI en contextos tan delicados como os digo, como el financiero, todo lo que tenga que ver con las medicinas, donde un solo error de costo puede ser grave? ¿O estamos avanzando hacia un tipo de confianza ciega en un sistema como os digo, que va a superar la capacidad de interpretación y control del humano? Yo lo dejo ahí por si os interesa ahí alguno responderlo. Eh, yo creo que el problema va a ser ese, es que va a ser más barato, entonces se lo van a dejar a la IA. Es triste, pero es que es así. El capitalismo es una porquería. O sea, yo creo que lo que voy a estar contento va a ser cuando desaparezcan los gobiernos y los gobiernos sean IAs. O sea, por favor, España, que suceda, ¿vale? Espero que su santidad Pedro Sánchez sea el último presidente, porque si se reducen las figuras de los gobiernos va a ser más eficiente, pero es que se están desapareciendo trabajos. Yo mismo antes me dedicaba a hacer modelado 3D para sacar render, que significa modelado 3D para sacar imágenes de edificios. Eso ya no tiene sentido, no tiene mercado laboral hacer imágenes de edificios y se cobraban bien, pero eso ya no existe. Y no me voy a quedar ahí peleando contra el Midjourney para demostrar que yo puedo modelar en 3D y sacar el renderizado más rápido que Midjourney. No, esa batalla ya se perdió. El otro día, mi sobrina recién nacida tenía unas heridas en la piel. Le dije, a ver, déjame hacerle una foto, le preguntamos a ChatGPT, no, es normal. Y ya está. Se echó a perder la nevera en mi casa. Mi esposa ya la metía en el tema ChatGPT, agarró mi cuenta que es la pagada, empezó a sacarle fotos a la nevera, desmontó la nevera y no llamamos a alguien y sacamos una piedrita
que hacía que el sistema de descongelación del congelador acumulara hielo, porque por ahí cada cierto rato se enciende una resistencia eléctrica que hace que el hielo caiga en una bandeja y se evapore. Como estaba esa piedrita, el hielo no podía bajar. Se está cargando todo el mercado laboral, eso lo tengo clarísimo, porque yo tendría que haberme quedado haciendo imágenes de render y no las hago. Tendría que haber llamado a un tío para que me arreglara la nevera y no lo hice. Tendría que haber llevado a mi sobrina al pediatra y nos quedamos tan anchos de que era un proceso normal, de que la piel se reseca cuando recién nacen por estar nadando en agua y después pasan a un ambiente seco. En algunos bebés pasa eso. Y solo por una foto, ¿eh? Y es así. ¿Qué le vamos a hacer? Yo creo que la AGI, que a nivel Skynet, no. Pero a nivel el listo que se busca la vida, sí. Eso ya está. Y está lleno de ejemplos. Ustedes son un ejemplo. Yo soy un ejemplo. Y historias de estas es que me pasan cada fin de semana. Donde me busco la vida arreglando bici. Porque me gusta mucho la bici. Que la pongo en manos libres. Oye, ¿para dónde se gira esto? ¿Contra el reloj o en el sentido del reloj? Porque no me acuerdo. Es que da igual. Y me dice ChatGPT, no, esta tuerca se gira para acá. Y cosas del auto también. Muchas gracias. Muy curiosa la utilización que le estás haciendo y el tema de las profesiones, si desaparecen o no desaparecen. Al final vamos a tener que atender una renta básica universal. Eso estoy más que convencido, porque la sociedad busca la mejora continua y al final que tiendes a que trabaja una persona, 0 personas. Entonces tienes que poner renta básica universal y que la inteligencia artificial nos suministre, ¿no? Dicho eso, yo creo que la ventaja de una inteligencia artificial es que no tiene corrupción, si lo quieres aplicar a los gobiernos. Y quería introducir un término que se llama singularidad tecnológica, que tiene que ver mucho con la AGI, pero que me gusta mucho más. Singularidad tecnológica porque me hace pensar y me hace estar atento de cuáles son los próximos pasos. La singularidad tecnológica es cuando una inteligencia artificial es capaz de crear un modelo de inteligencia artificial que es mejor que el primero. ¿Vale? Entonces, te da una serie de pasos. Cuando eso ocurre, esa nueva inteligencia artificial tiene a su vez la capacidad de crear una tercera inteligencia artificial que es mejor que ella misma. Entonces, tenemos una evolución exponencial. Hay algunos ChatGPT que ya han conseguido montar otro ChatGPT. ¿Vale? Entonces, pero creo que falta. Pero dentro de poco tiempo vamos a ver sistemas que no solamente se quedan en la descripción, sino son capaces de ensamblarse a sí mismos y eso, en el momento que eso ocurre, va a pasar como desapercibido, vas a tener un modelo que... Y eso todavía no lo estamos aplicando, ¿eh? Estamos construyendo modelos, pero no estamos haciendo que un modelo tal. Hemos hecho, por ejemplo, Anthropic me parece que hizo un modelo que se metía adentro y buscaba un poco la explicación y la explicabilidad y era un modelo de red neuronal que se metía dentro de otra red neuronal. Pero cuando empecemos a ver las redes neuronales como elementos que se construyen y eso lo interiorice los propios modelos y sean capaces de construirse de forma reflexiva, nos podemos encontrar de la noche a la mañana que tenemos una AGI. Y me creo más ese escenario que el modelo actual que se va a agotar, que llega hasta un punto determinado que tenemos. Es verdad que va a producir que los humanos nos desplacemos a unas zonas más estratégicas, no operativas, y toda la parte operativa se quedan estos robots con tanta memoria que tienen, tan buenos como son, que llegan hasta donde llegan, ¿vale? Pero tiene su límite. Por encima hay un humano. Pero acordaros de eso, singularidad tecnológica, más que ágil, singularidad tecnológica y esa capacidad de construirse a sí mismo. El siguiente. ¿Cristina? Sí. Pues, a ver, sigo con lo que tú estás diciendo y como tenemos siempre poquito tiempo, venga, rapidín. Leyes Asimov, chicos. ¿No os parece que ya nos están faltando las leyes Asimov? Porque hay unos peligros tremendos. Entonces, y más con lo que tú acabas de introducir, la singularidad tecnológica. O sea, uno que se hace a otro y así exponencialmente.
Vamos a ver, hemos dicho muchas cosas. Rafael, voy por ti. Vamos a ver, que me maravilla todo lo que cuentas, te lo aplaudo todo. A ver, la IA es una versión mejor que YouTube. Lo siento, sigo siendo dura con la IA, porque no es IA, no es inteligente, no es. Entonces, lo que tú dices que haces con el frigorífico, yo lo hacía hace mucho tiempo con YouTube. Yo nunca he sabido cambiar cosas de fontanería o montar un telescopio o ver por qué tienes cualquier otro problema. A ver, los que estamos aquí, que somos ingenieros, no sé si os pasa a vosotros, pero yo de paleta tengo poco. Y si a veces he tenido que resolver alguna cosa de casa, es madre de mía, es que el de la madera no me va a venir en siglos, pues ¿qué hacías? Te ponías el YouTube y siempre había alguien muy apañado que si lo seguías de cabo a rabo ya podías ser tu torpe, que hombre, te llevaba más tiempo, ¿eh? Tenías que hacerlo 10 veces, pero lo hacías. Otra cosa os voy a decir. Vamos a ver, justicia, leyes, financiero, medicinas, ha comentado Fénix. Ahora no lo veo. Sí, creo que se ha ausentado. Vale. Pues me parece súper interesante. Y además comentaba Fénix que el Santander y otro banco ya están empezando a pensar en agentes. Y sí, es cierto, los banqueros, Hacienda, no olvidéis Hacienda, y la Seguridad Social, no lo olvidéis tampoco, siempre han ido adelantados porque hay que cobrar. El Estado tiene que tener su dinerito. Entonces, no hemos inventado el huevo ni la rueda, chicos, de verdad. Los algoritmos ya decidían a quién daban la hipoteca. Los algoritmos ya decidían qué medicinas compraba el Estado y cuáles no. Muchos algoritmos decidían incluso quién era culpable o inocente. Luego había un juzgado, pero cuidado, leyes Asimov. Y aquí lo ligo con como empecé. Un humano es irreemplazable, porque se ha demostrado que hay guías que hacen justicia, las tienen de prueba y luego el juez dice si coge o no coge lo que ha hecho la IA. Esto ya hay proyectos así. Y todavía a día de hoy el humano es irreemplazable. Ya la cumplo con mi tiempo. Pues te toca, Curro. Vale, perfecto. Pues yo quería comentar, ya que hemos sacado el ejemplo de la medicina, también me parece que ha sido importante el tema de la inteligencia artificial. No hablo de los modelos de lenguaje, sino lo que es la disciplina de la inteligencia artificial, como el machine learning y todas las cosas que parece que ahora de repente han desaparecido desde que tenemos este loro, que ChatGPT o los modelos de lenguaje. Y me parece interesante que, por ejemplo, nos hemos empezado a dar cuenta de que con estas herramientas podemos analizar una cantidad de datos que para un humano sería prácticamente inabordable. Por ejemplo, ya se están haciendo pruebas enseñándoles radiografías de pulmones a inteligencia artificial y viendo si diagnostica bien o no un cáncer de pulmón y si lo consigue diagnosticar más rápido que un médico. Y sorprendentemente es capaz. Entonces, me parece que obviamente es una herramienta potentísima y que tiene una ventana de contexto que es inabordable para los seres humanos. Un ser humano es incapaz de ver 1.000.000 de radiografías y observar cada detalle. Una máquina es el pan de cada día. Entonces, siempre y cuando ponemos estas herramientas en un contexto adecuado y le damos una funcionalidad adecuada, son potentísimas. Lo que creo que es importante y creo que lleva siendo el leitmotiv de toda la conversación es ponerlas en el contexto adecuado y darle la importancia que se merece a una herramienta que no es más que eso. Una herramienta que te permite, por ejemplo, procesar una cantidad ingente de datos y darte una serie de conclusiones que luego necesita el ojo de un experto para que aplique su criterio. Como habéis comentado, por ejemplo, con el tema de las leyes y demás. Me ha parecido curioso el tema de la singularidad tecnológica, porque en realidad de esto también se habla en un libro que a mí me gusta mucho, que es la Guía del Autoestopista Intergaláctico, que es un clásico de ciencia ficción, y en ella básicamente, no quiero hacer spoiler, pero existe una civilización en la que se obsesionan con construir un superordenador y cuando construyen este superordenador le preguntan cuál es el sentido de la vida y el superordenador lo que le contesta es: yo no puedo contestar esa pregunta, pero os voy a dar los planos para que construyáis un superordenador.
Entonces construyen este súper ordenador y le vuelven a hacer la pregunta. Y la respuesta que da el ordenador es cuanto menos curiosa. No os voy a destripar el libro porque es parte importante de él, pero al final creo que la conclusión que se puede sacar del libro es que hay que hacer las preguntas adecuadas a las herramientas adecuadas. Y no podemos esperar que un ordenador nos diga cuál es el sentido de la vida, básicamente. Vale, pues Rafael. Sí, es que eso es lo que me pasa a mí, que mi primer momento de comentar con ustedes, yo de inmediato salté a singularidad. Yo estoy pensando en eso. Lo de los loros ya es un debate que para mí ya lo sé, ya sé que son loros. Pero yo estoy pensando siempre muchos pasos más adelante en el paso que estamos ahora. Y mi problema es que yo estoy pensando en la singularidad, porque la veo que va a llegar en nada y no nos vamos a dar cuenta por el tema exponencial en el cual estamos. Creemos que esto puede pasar porque estamos acostumbrados a la escala normal de las cosas, pero es que la escala exponencial es algo tan sorpresivo que no nos vamos a dar cuenta. Y es ahí donde estoy yo dándole vuelta y pidiendo a la ChatGPT que me dé incluso libros para irme a dormir, para aprender cosas nuevas, porque yo creo que lo lamentable de la IA es que nos hace perder mucho de la conexión que tenemos biológica entre las personas, los presentimientos, el conectarnos con la naturaleza, conectarnos con las personas en un diálogo, hablar sin los teléfonos en la mesa, con la familia. Entonces, esa conexión, ojalá que con la informática, avanzando a esta velocidad, la podamos entender mejor cómo funciona, porque es súper interesante el efecto de los niños que tienen autismo y que su cerebro está cableado distinto y cómo ellos pueden ver o sentir cosas de una manera muy distinta a los otros. Y a veces siento que tanto doom scrolling como que nos hace mucho perder esas capacidades como de conectarnos más. Y es por eso que le tengo mucho ilusión a lo que pueda pasar con el tema de la singularidad, porque creo que hay algo. Siento que vamos a salir de Matrix, siento que vamos a poder tocar esa realidad, saber si es una simulación o no. Por eso hablé de la fábrica de la realidad, que me deben haber visto justo con la polera de Pink Floyd hablando de eso en el primer video y deben haber dicho, este tío se mete ácido y cosas así. Yo no. ¿Vale? Pero es que esa es mi inquietud. ¿Qué va a pasar con esa singularidad? ¿Qué cosas vamos a poder descubrir? Y en ese, como que antes la historia avanzaba súper lento, y esto, es que ChatGPT salió el 2022 a final de año, y ahora en lo que estamos, es que madre mía, los avances, todo. Majorana de Microsoft con la cuántica, hay varias empresas de cuántica ahí vendiendo humo. Madre mía, no sé en qué va a acabar todo esto, pero me tiene muy expectante y ojalá podamos conversar en un futuro sobre cosas así como de singularidad. ¿Cómo lo ven ese momento? Bueno, pues yo voy a responder unas cuantas, ya si os parece, hablamos de forma libre y cerramos, ¿vale? Entonces voy a, por alusiones o por cosas que he ido anotando, me acuerdo del Banco de España, la oferta que me informaste, Cristina, ¿no? Que contrataban a 25 personas de IA, ¿no? Que querían meter en Madrid 25 personas de golpe y porrazo para controlar la moneda, ¿vale? Entonces, me resultaba curioso el potencial que va a tener las instituciones, ¿no? Soy un poquito crítico, y esto te lo amplío, Curro, porque yo, donde estoy, en la universidad, hay una de las carreras que es de la informática aplicada a la medicina. Y una de las cosas que ocurre con todo este tipo de pruebas es que depende mucho del médico que te lo valore y del escáner y del hospital. En el momento que tú cojas y te vas a otro escáner, te vas a otro médico o cambias algunos de los elementos, los resultados de diagnóstico ya no son tan buenos. Quizá creo que también hay un problema de recelo profesional, ¿vale? Y luego también hay un problema de generalidad, ¿vale? De que
una prueba patológica y llevártelo para que la IA lo clasifique, tiene que ser mucho sota, caballo y rey. Como cambias alguna de las variables, falla. Dicho esto, yo voy a recomendar Sueños de Robot, de Asimov, ¿vale? En concreto, y no voy a destripar el final, hay una inteligencia que se va haciendo, hay un robot cada vez que se va haciendo más grande, más grande, más grande, para ir asimilando más conocimiento, y cómo termina, pues no lo voy a decir, pero es precioso, es uno de los cuentos que más me han gustado, de Sueños de Robot, ¿vale? Y por alusión, ya con esto termino, está síndrome de Asperger, ¿vale? Yo pienso que cuando tienes a un ingeniero, en un extremo tienes el síndrome de Asperger y en otro extremo tienes, si pudieras colocar a la gente en una línea, que es algo que no me gusta, pero bueno, si lo pusieras, yo solamente pienso que tenemos una capacidad de concentración. Ciertas personas pues tienen más esa capacidad, que conectan con ciertas cosas, son capaces de ensimismarse, que llevado al límite, pues te lleva a no conectar con la realidad y entonces provoca una enfermedad, ¿no? Porque es una exageración de algo que se conocen parejas de gente que son arquitectos, ingenieros, tal, intelectuales, que tienen más probabilidad de tener ese tipo de patología con sus hijos. Dicho esto, pues pregunto qué os ha parecido la experiencia. Abiertamente, ya Bastante sin buena. orden. Bien, súper bien. Me gustaría poder en algún momento volvernos a juntar y hablar de estas cosas porque hay que desahogarse. Cuando Es súper pongamos denso. el vídeo, creo que se nos van a enganchar mucha más gente, ¿eh? Yo, la experiencia ha sido muy bonita, ¿eh? Con el turno de palabra, hablando, tomando notas. Claro, cuando uno tenía que hablar, yo había tomado nota de lo que habíais dicho. A mí me ha gustado. No sé a vosotros qué os ha parecido, y si lo queréis repetir, Sí, muy pues yo... interesante. Sí. Muy interesante, David. Muchas gracias. Se Sí, nos sí. quedan muchas cosas en el tintero, evidentemente. Yo no he podido hablar de cuántica, que ahí ese es mi fuerte, chicos. Tengo contacto con Víctor Canivey directamente, el CEO de Kilimanjaro y fundador. He hablado con Chetan Nayak de Majorana 1. Rafael, ¿a ti qué te preocupa? ¡Ay, qué maravilla! ¡Qué maravilla! Sí, Necesito sí. oírte entonces la próxima vez. ¡Qué Vale, Entonces, maravilla! pues lo hacemos. pero ¿Queréis como es la hacerlo o primera lo vez, dejamos Semana Santa de por medio y nos volvemos a reunir después de Semana Santa? bueno, yo Vale, tengo Miércoles, por ¡ay, algo ejemplo. de qué maravilla! ocupación, pero vamos, contar con, yo igual en un tiempo tengo que desaparecer por cuestiones profesionales, pero vamos, contar conmigo, yo apuntada a este club, me parece Vale, genial, vale. porque hoy os digo otra cosa, tengo contactos interesantes, que son en la Secretaría de Estado, al haber trabajado para Tesoro Público, quieras que no, pues he hecho amigos, tengo amigos, y le he dicho que estábamos formando este grupo, que estábamos haciendo opinión de gente que pues estamos bastante formados, cada uno en nuestros campos y ámbitos, y que me parecía súper interesante esta labor que estamos haciendo, porque el Ministerio no es capaz de hacerla. Entonces, de verdad, me parece súper interesante y que pensemos más allá. Y os dejo la semilla plantada porque os juro que me preocupa muchísimo. Necesitamos ya leyes Asimov de la robótica y renta básica universal, porque lo que se nos viene, como dice Rafael, la singularidad tecnológica no va a decir me espero. Yo tengo por ahí una idea, pero me cuesta trabajo transmitirla, que es meterle al dinero gradientes y entonces poder razonar con él. ¿Vale? Interesante. El euro digital para mí me gusta. Yo no A mí sé me por da qué miedo está la opinión, pero ¿miedo pues de qué? de ¿De que qué van te a da hacer que miedo? la Tenemos moneda que tenga fecha de caducidad, que No, estoy en Tesoro No vayas Público. por ahí, no demasiada vayas por ahí. trazabilidad, me da No vayas miedo. por ahí. Tú tienes una cosa que son las cadenas de suministro. Si tú metes el dinero y lo trazas, vas a poder solucionar problemas que hoy en día no puedes solucionar. ¿Vale? Entonces, mirarle el aspecto positivo. Como todo, siempre tiene una parte de fiscalidad, de control tal, negativo, que no nos gusta, porque nos gusta la libertad. Pero luego tiene otra parte buena, que es Sí. que hace que un espacio, pues sea coherente, un espacio europeo, un espacio tal,
que tenga coherencia, porque tienes una forma de trabajar, tienes que ser autosuficiente, no puedes depender de otro país que te haga un chantaje. Os pongo un ejemplo, blockchain. Blockchain ha sido muy perseguida como que es la plataforma para los ciberdelincuentes. ¿Por qué nadie ve blockchain como el lugar donde una persona que un banco jamás le prestaría dinero puede conseguirlo de ahí? Es que siempre vemos lo negativo y las herramientas, y la IA es una, no es ni mala ni buena. Es un utensilio impresionante que dependerá para que lo utilicemos. Igual este grupo puede fomentar el buen uso y vamos a arreglar el clima, a mejorar el bienestar de todo el mundo, porque todos tenemos esto en la cabeza. Son dos cosas, Cristina. Una es la inteligencia artificial y otra es la trazabilidad. Y la trazabilidad Correcto. No te puede dar nada malo. Aparte de que te obliguen a pagar impuestos, que creo que es discutible, ¿no? O que podríamos ser más óptimos, pero te da transparencia. Te da unas reglas de juego iguales para todos. ¿Qué ocurre? Que el que se las pueda saltar evade y el que no, no. Por eso le tenemos miedo. Es transparencia. ¿No te gustaría un mundo más transparente? Sí. Bueno, pues yo por mi parte tengo que marchar, pero quiero haceros saber que ha sido un placer, como ha dicho un compañero, desahogarnos, porque todo esto cada uno lo sufrimos por lo que veo en nuestro día a día. Y nada, espero que sí que podamos repetir otra vez, ya sea con grabación, sin grabación o lo que sea, pero no sé, tener un equipo humano de personas que cada uno comprende perfectamente y utiliza en su día a día todo este tipo de innovación y podamos, pues no sé, ponernos al día, ¿no? Cada uno con nuestras materias o intercambiar opiniones, siempre con respeto, obviamente, pero yo creo que sería interesante. Yo por mi lado no tengo ese tipo de grupo o personas con las que en mi día a día entorno pueda hablar y sí que lo echo de menos porque creo que es como nacen las grandes ideas, intercambiando diferentes tipos de opinión, siempre con criterio y con respeto. Así que nada, por mi parte os dejo. Un placer. Muchísimas gracias a todos, ¿vale? Adiós, Nos Cristian. vemos en otra ocasión. Cuidaros. Un placer. Yo también tengo que ir a vigilar. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Yo también tengo que marchar, pero igualmente ha sido un placer y la verdad que a mí también me Repetimos gustaría después de repetir. Semana Santa. Me parece perfecto. Os vuelvo a convocar. Muy bien. Muchas gracias a Perfecto. todos. Pues Y nos vemos en nada, la grabación. muchísimas Chao, gracias crack. y un placer. Gracias a todos. Adiós. Chao.